¿Por qué los futbolistas que marcan diferencia en el país siempre son o de la costa pacífica colombiana o de la costa atlántica colombiana? Aquí en este video te voy a decir por qué. Empecemos a especificar el por qué, como un cuestionamiento de otro país, como habla del fútbol mexicano y de su cultura de fútbol, un streamer muy popular argentino. Es increíble la selección mexicana, amigo. Es increíble lo que le gusta al fútbol a los mexicanos y lo malos que son. Creo que no existe un país que tenga tanta población, que se consuma tanto el fútbol y que sean tan malos jugando. O sea, no sé si es por la nacionalidad, por cómo los crían, por cómo entrenan de pibes, pero son muy malos, boludo. Es increíble. No tienen ningún tipo de sentido. ¿Qué genes tienen los mexicanos? Si nos ponemos a pensar o nos ponemos en contexto, son muy parecidos a la parte de la región andina colombiana, que son gente del Pasto, gente de Nariño, gente de Boyacá, personas con muchos rasgos indígenas, como pueden ser propiamente los mexicanos. Rasgos que no son propiamente característicos para deportes de contacto, como es precisamente el fútbol, que es un deporte donde hay mucha fuerza, mucha velocidad, mucha agilidad y se requiere mucha resistencia y mucha fuerza muscular. Genéticamente no son tan fuertes y por eso podemos ver la poca participación o la nula participación de personas de este sector de Colombia en el deporte del fútbol profesional colombiano. No las hay, como si puede haber en el ciclismo o en otros deportes, pero específicamente en el fútbol se da una cuestión genética, que genéticamente no son las personas más adecuadas para deportes de contacto. Ahora, si bien la capital de nuestro país es generalmente diferente o los genes son muy diferentes a la de la región andina de Colombia, ¿por qué la poca participación de futbolistas profesionales de alto nivel? Sabiendo de que cuentan con 4 o 5 equipos profesionales, con la mayoría de los medios masivos de comunicación en el país, que cuentan con el principal poder económico de nuestro país, que también cuentan con más de 10 millones de personas que viven en ese territorio. ¿Por qué no hay una fuerte ola de jugadores bogotanos en nuestra selección Colombia o nuestro fútbol de alto nivel? Teniendo también una pasión futbolera que corre por toda la ciudad, pero aún así celebran un pase gol de un jugador de casi 40 años que va por primera vez a una selección Colombia en un partido amistoso. Celebran 50 puntos de un equipo que ni siquiera fue campeón, como si lo fue el no mejor junior de ese momento. Celebrando de que le queda grande el fútbol colombiano, cuando palabras que yo nunca escuché del mejor nacional de ese momento que fue campeón de la Copa Libertadores. Donde la mayor adquisición del futbolista colombiano en una selección Colombia ha sido Abel Aguilar, futbolista de campo. Esa fue la mayor adquisición del fútbol colombiano de la ciudad de Bogotá. Teniendo solamente ese nombre, resulta ridícula la comparación que haríamos con los jugadores que ha tenido la selección Colombia de la parte pacífica colombiana y de la costa caribe colombiana. Sin mencionar todas las ventajas que tiene esta ciudad como sus habitantes, como sus equipos profesionales, como su dinero, como ser el centro del país y aún así no aprovecharla. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué? Parecerá algo sin sentido, pero la mayor importancia y el porqué de esta situación se refiere a la cultura bogotana, simplemente la cultura bogotana. Yo que viví en Bogotá les puedo hablar claramente de cómo es la cultura, es fácil. Se resume en el ajiaco, subir Monserrate, colocarse un piercing en la nariz, consumir ilegales a las afueras del colegio y pelear, tener un estilo de vestimenta rockero, tener unas expansiones grandes, escuchar rock, escuchar metal. Pero ¿dónde está su cultura? ¿Dónde está? ¿Dónde está su propia música? ¿Dónde está su propio baile? ¿Dónde está su propia forma de expresarse? Son siempre cosas de otros lugares del país. Y si nos ponemos en situación, es una forma muy fría porque no hay una cultura representativa propia. ¿O cuál es la cultura bogotana? ¿Y qué expresión tiene en todo el país? ¿Y cómo nos alimenta a nosotros en Colombia? La cultura bogotana no tiene como representativo aprender un baile, aprender una coordinación, escuchar una nueva música, crear algo. Siempre son cosas expropiadas de otras culturas diferentes y no hay algo significativo. No hay esa música alegre que incentive a una persona emocionalmente a hacer algo. No la hay. Siempre es una vida muy plana. Y por eso les molesta tanto cuando van las personas de otras regiones del país con su alto volumen musical, porque prefieren, y no estoy diciendo que no esté mal, pero prefieren tipos de vida más tranquilas y más ausentes de estos chutes emocionales que son tan importantes en las emociones del ser humano. Los que amamos este deporte sabemos que más que el fútbol es la vida misma, es emocionarse en qué pasará en el último minuto, es el jugador que aparece cuando las papas queman, es cuando se siente esa emoción fuerte dentro del ser humano, que hace que aparezca el jugador que tiene que aparecer, que hace donde el jugador importante se vuelve importante. Y es tan importante la formación cultural en un futbolista que hace que esta emoción sea permanente y aparezca cuando tenga que aparecer. Pero ¿qué pasa cuando tienes una vida muy plana? Esta emoción no la desarrolla. Sacando el término fútbol, sacando el término cultura,
En tu vida propia no se desarrolla cuando no hay un ambiente propicio a que esta cualidad se te desarrolle. Son futbolistas generalmente planos, no se involucran con el deporte, con el fútbol como tal, no lo apasionan y no lo viven. Y eso hace que sea poco atractivo para el técnico, porque dice, no, pero este jugador es pecho frío, como dicen vulgarmente, o este jugador no siente el fútbol. En realidad, cuando tienes una vida muy plana, hace que tú vivas el fútbol así. Porque como decía un técnico muy popular cuando yo estuve jugando, decía, como vives, juegas. Y si tú tienes una vida plana, juegas plano. ¿Y a quién le gusta un futbolista plano? ¿A quién? A nadie. Donde no hay una cultura de ese baile, donde no hay una mejor coordinación, donde no hay una buena coordinación, limita. Donde no hay esta cultura de crear algo, esta cultura de hacer algo, limita. Donde no hay esta pasión nada más que por ser hincha, pero no por ser jugador de fútbol, en Bogotá, limita. Donde no es entrar en ese estado de flow, en ese estado donde tú solamente eres jugador, donde solamente te diviertes, donde solamente juegas, limita. No hay algo que se mueva, no hay algo dentro. Si podemos ver, es todo lo contrario a cómo se vive en Cali. Como se vive en Cali, su música, la salsa choque, como se vive en Barranquilla y su champeta, en Cartagena, en la costa en general, con su vallenato, como se vive en Medellín con su música, su reggaetón, su cultura de baile, su cultura de mucha moda. Ven que son culturas y son lugares donde se expresa libremente el ser humano, donde se va más allá de solamente lo establecido. Cuando tú creas personas o creas futbolistas, mejor decirlo, en estos ambientes propicios, hace que tu futbolista sea una persona creativa. Por eso es que salen futbolistas diferentes, porque se expresan de una manera diferente, porque bailan de una manera diferente, porque viven la vida de una manera diferente, porque generalmente aman la música, porque hace que sea su expresión cultural. Su expresión cultural la transfieren a una expresión futbolística. Y por eso se hacen jugadores exquisitos, que todo el mundo quiere. Todo esto hace que existan futbolistas como Cuadrado, como Luis Díaz, como Carrascal, como Asprilla, como Freddy Rincón, como el bendito Fajardo, como Willington Ortiz, como Pachequito, como John Arias, como Zúñiga, como Armero, como el Palomo Zurriaga. Y si es así, no terminamos nunca de decir los nombres de los futbolistas que la costa pacífica y la costa colombiana nos entregan. Pero si pondremos en consideración, entramos en Bogotá, podemos decir Roballo y Pedro Franco. Triste, ¿no? Bueno, eso es lo que aporta Bogotá en el fútbol colombiano. Si ven la importancia de un espacio cultural o de un ambiente cultural que propicie el desarrollo de un futbolista. Es muy importante. Entonces, detrás de esa frase tan básica y simplista como dice, no, pero es que para jugar en la selección tienes que ser nítido de la salsa choque. Paradójicamente tiene cierta razón si ponemos en consideración y en contexto todo lo que yo he dicho anteriormente. Así que si un técnico tiene sus preferencias y hay muchas personas que se burlan de su elección, yo le estoy diciendo textualmente el por qué elige cierta tipo de personas y ciertas clases de jugadores por encima de otras. Le estoy dando todas las razones y en su actuar simplista e irónico se encuentra una gran genialidad, porque están resumiendo todo lo que es importante en un futbolista, que es su cultura, con el simple hecho de bailar y de escuchar un tipo de música. Sabiendo todo lo anterior, tenemos que entender de que aún teniendo todas las oportunidades habidas y por haber, todas las oportunidades posibles en este mundo, más de 10 millones de habitantes, hay excepciones, ¿verdad? Pero aún así, siento que Bogotá con sus futbolistas, con sus excepciones futbolísticas, se quedan cortas para la cantidad de oportunidades y la cantidad de personas que hay en su cultura. Decían que su potencia era, no, que nosotros en el fútbol, pero nosotros en el fútbol sala somos los mejores. Y desde que apareció el fútbol sala en el fútbol profesional colombiano, solamente ha quedado campeones en una sola edición de 21 torneos. Mientras que Antioquia, sin pregonar, ha quedado campeones 11 veces de 21 torneos. Así que, Bogotá, ¿dónde está tu cultura? ¿Dónde está tu fútbol? ¿Dónde está esto de sentir el deporte? Solamente hablan, solamente dicen, solamente se expresan negativamente de nuestros futbolistas, de su cultura, de su región, de todo lo anterior, pero ¿dónde está su aporte? Más que una crítica negativa, más que una crítica con poca educación, más que una crítica destructiva, más que algo que hace, en vez de crecer, de hacer crecer nuestro país, lo que hace es que lo destruye. ¿Dónde está su cultura? ¿Dónde está su ambiente que propicia al futbolista alegre? ¿Dónde está su ambiente que propicia a un futbolista diferente? No la tienen. Deberían mejorar su educación para referirse a los demás sectores de Colombia. Deberían mejorar su cultura para que sea más propicia, para que sus futbolistas sean más creativos. Deberían expresarse de una manera diferente, porque de la emoción nacen los futbolistas.
de la pasión nace el deporte. De nuestra pasión y de nuestro corazón y de nuestra alma nace lo que puede ser un futbolista. Pero no puede ser un futbolista excepcional, con emociones excepcionales, con capacidad de aprendizaje de crear en un ambiente muy plano y muy frío como es Bogotá. Así que, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué tanta rabia hacia nuestra costa? ¿Por qué tanta rabia hacia nuestra cultura? ¿Por qué tanta rabia hacia cómo nos expresamos? Mientras que ustedes hablan mucho, porque hablan mucho, y se creen los de mejor educación, y se creen perfectos por tener el acento perfecto cuando a nadie le importa el acento perfecto. Deberían crear algo, crear futbolistas que den algo a nuestro país y no nos tiren tanto. Ustedes nos tiran, pero nosotros somos los que hacemos. Pero ¿saben por qué no se escucha o no se ve? Porque no somos la cantidad y no somos los medios masivos que ustedes tienen. Y aún así, nuestra cultura está por encima de la de ustedes. Porque aunque sea mejor, y yo digo que es mejor, aunque ustedes digan que no es mejor porque tenemos una cultura propia. Y ustedes no la tienen. Subir una montaña no es una cultura. No nos digamos mentiras. No puedes creer que Daniel Ruiz es tu Luis Díaz. Buenas noches.